Yo ahora estaba enseñándole porque también hoy una marca de... Ay, eso es precioso, eso me ha gustado a mí un montón. Nuestra clienta más especial. A mí me ha encantado. Pues tienes la ropa, la compras a él. No, no le he comprado un abrigo. El abrigo está precioso y mira, y ella posando. A mí es que me encanta, porque fíjate. Va de modelo. Sí, sí. No, pero es verdad, es que es verdad. No, si es sabes que sacar. puede. ¿Esta te has sacado tú estas fotos? Porque las están muy bien. ¿Las pones al suelo? Porque es que las tienes súper bien. Esta es la que tiene lo mismo que yo. Está muy bien. Sí, Está súper bueno, bien. sí, sí. Está muy bien, muy bien. Ella es de Brasil. Tercedor había visto un caso anterior en el extranjero. Entonces, gracias a que había visto un caso en el extranjero, pues dijo orina roja, ampollas en la piel, anemia agresiva. Porque, claro, a estos le hacíamos transfusiones cada 2 o 3 días. Y le hicimos antes del trasplante muchísimas. Ahora está muy bien, pero en noviembre lo tuvimos, no sé qué pasó. Algo cambio hormonal también. No todo, tenemos ni idea, no tenemos ni idea. A ver la foto, a ver la foto. No, A ver, ¿de cuando eras niña? Oh. que son muy viejas. Pues ahí tendría, yo qué sé, 2 añitos, 3 añitos. Fíjate, ¿quién lo diría, eh? Lo que tienes que haber pasado, ¿eh? Esta es que son Fíjate. más malas, son fallas. Digo que Esta no tengo esta fotos. preciosa, esta de tu padre, ¿eh? No tengo fotos. Aquí se me nota más la cara, ¿no? Aquí sí, me acuerdo de esta foto una vez que me la enseñaste tú. Sí, eres tú, ¿verdad? Sí, soy yo, una prima mía y mis hermanos. Sí, porque... Ay, mira, esta Mira, qué esa es bonita, bonita. esta tan Hay que gordita, ver, bonita. ¿eh? ¿Y aquí qué es tu hermana? ¿O quién es? Ay, Fide. Qué cortería iba. No, parece mentira. ¿Esos son tus padres? Sí. Todo el mundo habla maravillas de las madres, pero es que mi madre ha sido de otra pasta porque se quedó viuda excesivamente joven, con 4 niños a cargo. Se olvidó de vivir su vida para vivir las nuestras y para mí ha sido, si soy algo y si he salido hacia adelante, sin duda ha sido a la generosidad, al esfuerzo y al cariño de mi madre. A ver si mañana nos dicen algo que luego pongamos un montón de fotos también dentro de unos años, diciendo, Esto era mira... historia, esto fue historia, Sí, ya no sí, pasó. sí, ¿Cómo contactaste con esta? Qué frío hace. A mí la enfermedad me la diagnosticaron a los 6 meses de vida. La verdad es que una enfermedad rara tarda mucho en diagnosticar. Yo tuve suerte que me la diagnosticaran muy pronto, pero bueno, vino un diagnóstico y ya está. El mensaje era, su hija tiene una enfermedad donde no hay tratamiento, donde no se puede hacer nada y donde, bueno, pues ellos se tuvieron que venir con su bebé para casa y sin saber qué iba a pasar conmigo. La porfiria nos lleva a una anemia importante y yo cada 15 días, pues para seguir con vida, tenía que hacer una transfusión de sangre. Mi padre era el que me donaba la sangre, él por la mañana se la retiraba y horas más tarde la estaba recibiendo yo. Y la verdad es que, ojo, pues era mi conducto, no era el que me mantenía con vida. Y desgraciadamente mi padre tiene un accidente de tráfico cuando yo tengo 9 años y mi padre fallece. Me dijeron que no iba a superar, pues bueno, la adolescencia. Tenían mucho miedo de que cuando yo hiciera el cambio de niña a mujer, ¿no? Cuando empezaran mis reglas y todo eso, decían que posiblemente ahí es cuando yo empeoraría y fallecería, ¿no? Y lo que es el desconocimiento de la enfermedad, porque justo cuando empecé a hacer ese cambio es cuando yo empecé a mejorar. Ahora estoy cagada porque me va a venir a menopausia en cualquier momento. Yo estoy cagada. Siempre digo que me da mucha pena que mi padre se marchara, ¿no? de esta vida con esa sensación de que su hija no iba a salir hacia adelante, ¿no? Porque ese era el mensaje que siempre daba. Mi padre era cartero y muy conocido en Ibi, todo el mundo lo quería y pues, siempre nos traía, pues mira, un regalito para tu niña. Y me acuerdo que venía con un estuchecito de la Mary, de esto de pintarte, de maquillarte y toda la historia. Y yo ya las manos no las tenía tan perdidas como ahora, pero sí, las tenía perdidas, yo no tenía dedos. Y me decía,
aquí, píntate las uñas, aunque sea ahí encima, tú, como diciendo, vas a ser, píntate. Y tú, me acuerdo de aquella escena como diciendo, no dejes de ser tú y de ser una niña y de maquillarte y de ser como cualquier otra. Yo creo que vivimos en una sociedad donde nos exigen que seamos perfectos, que estemos perfectos. Ahora con redes sociales, bueno, pues con los filtros maravillosos somos todos súper mega guay. Y como no nos quede bien los filtros, que a mí no me quedan ni bien los filtros, no encajan. Y la verdad es que es un problema ese, ¿no? Y tenéis que ser conscientes de que sois vosotros. Y que da igual lo que los demás piensen de alguna manera. Es que podéis cambiar, vamos, el mundo. ¿Qué le dirías a una niña que tiene complejos, que tiene problemas a lo mejor estéticos y toda la historia? A esa niña habrá que darle todos los apoyos necesarios para que pueda sentirse segura y jamás se me ocurriría decirle que es una tontería su problema, porque no es una tontería. Podemos hacer sí que es que te cubras el cabello un poquito para recoger todo lo que podamos tallar. ¿De qué? Pero... Si lo ponemos un poquito por detrás. Sí. Esto es para que quede... ¿Me la quito ya? Sí, la mascarilla quítatela. Perfecto. Vale, verás que esto va subiendo y bajando. Quieta. Perfecto. Ahora gira un poquito la cabeza totalmente de perfil hacia la izquierda. Muy bien. Tenemos una distancia focal siempre a la misma con un láser, entonces la fantasma, una imagen previa y encajaremos siempre. Vale, para ver. Mediciones, o sea, tenemos una Ostras, resolución ¿cómo muy se ve? grande, podemos hacer mediciones. Jolín. Vale, va fantástico esto. ¿Vale? ¿Cómo se ve? Ahí Bueno. se ve todo. Yo padezco de una porfiria eritropoyética congénita de Gunther. Tengo una enfermedad poco frecuente, una enfermedad rara. En mi entorno de amistades o incluso en mi familia posiblemente no te sepan decir el nombre de mi enfermedad. Estoy seguro que tú ahora coges a un primo mío o incluso a mi hermano y te dirían porfiria, pero no te dirían nada más, porque no lo saben. Y es verdad que yo he sido muy activista, muy peleona, pero en mi casa he sido Fide, la hermana, o la hija, o la prima, y he sido lo más normalizada posible. Sí, ahora iba a tener como una subida, pero se ha parado y yo menos mal. Aquí, ¿Y tú con qué aquí. lo relacionas estas subidas? Bueno, no, porque me empieza a doler la piel y ya noto hasta que sale la herida aquí. ¿Aquí? Usted aquí tenía, pues ahí, pero veo que ya se ha parado. Cerrar, si quieres, los ojos. Tenemos una importante fotosensibilidad a la luz, al sol, y entonces, bueno, pues ese tejido es el que va erosionando, va perjudicándose. Te voy a quitar un poquito el color, Fide, ¿vale? Si acaso después ya te doy. Otra vez. Llevar siempre crema en la cara, en las manos, es vital. Protector con color. La niñez ha sido tremendamente dura porque he perdido mis manos y mi rostro facial a base de dolor, a base de muchas heridas, pues con un dolor que es muy difícil de explicar y que creo que aún viviéndolo me cuesta imaginar, ¿no? Pero cuando dices de perder las manos no por un accidente, sino a base de cómo una enfermedad te va comiendo, pues es mucho el dolor. ¿De dónde vienes, señora? De Ibi, Alicante. De Ibi, hay una compañera que es de Ibi. ¿Sí? ¿Aquí trabajando? Aquí al lado. Anda. Bueno, sí, en Ibi no me... somos todos muy... estamos en todos lados. Vale. Me han pedido que te hagan fotos también de las manos, ¿vale? Entonces, para las manos, pero si no que se verá todo tu vestido. Exacto, perfecto. Parece que ya serás casi médico. Sí, me parece que llevo unas cuantas fotos ya.
En cada consulta que entro quieren saber más, cosa que me alegra, y es verdad que yo soy de compartir y donar mis muestras, donar imágenes, pero soy paciente. Vale, entiendo que te hemos tomado bastantes biopsias ya, ¿no? ¿O no? Bueno, sí, No sé alguna que otra. Es verdad que el hecho de no tener a más pacientes, pues vas abriendo un poco el camino. Mi hospital de referencia es el Hospital Clínico de Barcelona, es un hospital específico, bueno, hay una unidad específica de porfiria y evidentemente allí tienen mayor conocimiento y mayor información por el hecho de ser un centro donde hemos pasado de alguna manera prácticamente todos los pacientes que hay en España. Y nada, ya grabé otra vez la biopsia. ¿Te has cortado el pelo? Mogollón, Ya te veo. se me fue la olla. Bueno, eso también me pasa a mí. Pero me crece bastante, pero es Que me crece un esquivo, montón. Esquivo que crezca pelo y uñas. Me crece mogollón. Me crece mucho, la Y a verdad. ver si puedo- Mi búsqueda empezó antes de las redes sociales, entonces la búsqueda era como más complicada. Posiblemente habrá algún paciente que no lo tenga controlado, que desconozca de su existencia, pero no lo sé, lo dudo. Creo que sí que tengo contacto con prácticamente todos ellos. De hecho, de los que me has dicho, conozco a Carlas, porque entró en algún Zoom de los que hicimos de los del además café. creo que te pasé el teléfono un día para que lo Sí, llamara. aparte, sí, exacto, estoy hablando Me con él. suena. Y Caterina también, pero Por también redes, ¿no? sí. Y porque el año pasado, cuando yo no pude venir, Yo soy la mayor, yo soy la más mayor con esta enfermedad y en mi caso es la menos frecuente de porfirias. Afortunadamente somos muy pocos y siempre lo digo con alegre y contenta en el sentido de afortunadamente, porque es una enfermedad terrible, es una enfermedad muy dura, pero desgraciadamente el ser tan poco, pues todo avanza muy lentamente o no ves ningún tipo de avance. Parece que estamos en León. ¿Cuál? ¿La historia del árbol este? En el 2018 se puso ahí una placa en favor de los pacientes con enfermedades raras. Entonces tú debes de ir ahí, que tú eres una famosa, y tienes que ir ahí. Y entonces ahí tú pones tu Cortar huella. la cinta. Tú pones tu huella y entonces eso es. Venga, hombre. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, bonita? Pues nada, bien, bien. Qué rollo, qué tiempo. A ver, el fotógrafo está allí y tenemos que seguir sus instrucciones. Venga, hacerle caso al fotógrafo. Pajarito, echa alguna con el móvil, Sandra. Venga, rápido. Vamos, vamos. Es que he visto a esta jovenzuela. ¡Ay, no te había visto! ¿Cómo estás? Acuérdame de ti todos los días. Todos los días me acuerdo de ti. Pero te lo digo ¿por qué? ¿Por qué te lo digo? No, no sé. Porque tengo a una niña, una trabajadora social, con tu misma patología. No me digas. ¿Pero tiene la misma? Mari, ¿tiene la misma patología o no? No, espérate, está ahí hablando. Estoy hablando. Bueno, Que somos muy pocos, la necesito localizar, ¿eh? bueno, nació sin brazos. No, o sea, entonces no es una porfiria, seguro. Solamente con el antebrazo. No hay una estadística como tal. Siempre se barajan unas cifras como de 200 y 300 en todo el mundo. Sé que en América hay un chico que tiene mi misma enfermedad, pero no he podido contactar con él, no hemos contactado. La junta directiva y el patronato estaréis en la fila 3 y 2. Seguro que mañana ¿dónde era? Nos ponemos en otro. Vosotros cuando bajéis os podéis sentar. ¿Vale? Como todos los años. Por el pasillo central, sí, pero Marta, María José y yo... Empecé a moverme de una forma muy individual, en busca de personas en mi misma situación,
pero eso me llevó a conocer muchas más otras situaciones. Conforme iba avanzando, iba conociendo a más personas en mi misma situación, no con mi misma patología. Actualmente soy la vicepresidenta de FEDER y estoy con un equipo excelente de personas. Juan Carrión es el presidente, una persona totalmente vinculada porque la ha vivido muy de en primera persona. Buenas tardes y bienvenido a León. Gracias a todos por el esfuerzo de participar en el Día Mundial. Hay 3 compañeros que no nos han podido acompañar. Nuestra compañera Manoli, que sabéis todos el estado de salud de su hija y bueno, que evoluciona bien, pero le ha impedido estar con nosotros. Tenía una hija con una patología, con lipodistrofia, que falleció a raíz de esa enfermedad. Y su lucha ha seguido, ¿no? Algo que es admirable en el sentido de, bueno, no está mi hija, pero vamos a seguir, ¿no? Y yo creo que todos los que tenemos una enfermedad poco frecuente lo hacemos de una manera muy gratuita y muy de eso decir, bueno, es que ahí miramos para atrás y vemos las personas que necesitan que se le abra camino. Sabemos que las cosas, 2 décadas después, han avanzado gracias al trabajo de FEDER, una referencia en el ámbito de las enfermedades raras y una entidad que engloba a casi 400 entidades en todo el territorio nacional y que está consiguiendo mejorar la vida de las personas que padecen una enfermedad poco prevalente y de sus familias. Y para eso está FEDER, para que las administraciones e instituciones se comprometan y actúen. Se han producido avances que hace 20 años creíamos inalcanzables. Se ha desarrollado tecnología que permitiría diagnosticar la mayoría de ellas. Sin embargo, solo el 20% de esas enfermedades raras están siendo investigadas. Pero también es el momento de reconocer la especialidad de genética clínica, porque el diagnóstico es el punto de partida para continuar investigando y poder acceder a un tratamiento eficaz. Hoy estoy en Bilbao, estoy en Biogune, que es el laboratorio donde están investigando mi patología y la verdad es que pues, con muchísima ilusión y muy contento porque también aparte vienen pacientes para ver cómo va avanzando. ¿Pero qué me ha pasado? ¿Nos vamos de excursión? Ahí, de granja, pero... Cuando vayas al cole dirán, ¡qué morro esta niña! ¡Que está de viaje por ahí! El edificio es ese de cristal de ahí atrás. No. O sea, aquí se supone que no tendría que ver, a menos que... Es que de estos no hemos determinado ninguno. Pero bueno, en cualquier caso es un resultado. Veo que hay una investigación de porfiria eritropoyética congénita de Gunther, cosa que me llamó mucho la atención, y aparecía Óscar Millet. Estamos. ¿Qué tal? Muy bien. ¿Bien? Contento de verte. ¿Sí? Por fin. Hola. Mira, Hola. ¿estás Clara? ¿Qué tal, Clara? Bien, ¿de excursión hoy? Sí, ¿eh? Pero sí, nos hemos hecho una excursión larga. Hola. Encantada. Pero sí, la última vez que te vi. ¿Qué tal? Hola, ¿Cómo ¿qué estamos? tal? Pero si eras así. Pues mira. Qué guapa estás. ¿Cuántos añitos tienes? 6. 6 ya. Increíble, ¿eh? Cómo pasa el tiempo. Sí, sí, ¿eh? Ya ves. Nosotras estamos igual, pero ellos se les nota. Claro, sí, nosotros igualitas. Nosotros no pasa el tiempo. Solo pasa para algunos. Ayer le dice, no, estoy haciendo un experimento. ¿Esto qué es? Yo he donado pues, células, muestras, todo lo que me pedían. Iba al laboratorio cada 2 por 3.
te encuentras como, bueno, pues están allí los investigadores con sus botecitos de investigación y el poder acercarte y ir con ellos alrededor y decirles, esa muestra soy yo, esa muestra es mi enfermedad, esa muestra es mi vida, así voy a evolucionar según vaya de ahí, pues la verdad es que para ellos será como chocante, ¿no? También como diciendo, es verdad, yo aquí estoy viendo solamente una muestra, pero esto tiene un sentido mucho mayor. Le hemos reconstruido Sí. las paletas, muchas fundas. Sí. Bueno, estamos teniendo el problema de la pérdida de dientes definitivo. Y bueno, también nos han dicho que a lo mejor ahora, porque tiene la hemoglobina muy alta, y a lo mejor empiezan a hacerle sangría. Tiene muchos glóbulos rojos porque está generando muchas porfirinas, ¿vale? Sí. Por cada glóbulo rojo estás creando una molécula que no te gusta, ¿entiendes? Claro. Estás pagando ese precio, ¿entiendes? Entonces lo mejor es bajarlo todo, ¿sabes? Es como bajar el soufflé. Es lo que se supone que hace lo que estamos probando, ¿vale? Esa es la idea. Ya ves. Es verdad que en noviembre sí se nos puso muy mal. Y la carilla, y muchas pupas, y muchas ampollas. Tengo fotos, si quieres te puedo mandar luego, Óscar. ¿Sabes? Vamos a ver. Yo estando aquí, Fide, muy mal, entiéndeme. Vamos a ver. Mal, ¿sabes? Mal para como él está normalmente. Pasó el tren. Tiene la enorme virtud de llevarlo muy bien esto. O sea, quiero decir que ella... No creo que la vayas a contrariar, vaya, a estas alturas. La verdad que sí, que es estupenda, es estupenda. Para mis padres creo que fue tremendamente duro. Primero ver que no pueden hacer nada, que no hay nadie que pueda ayudar a su hija. Mi madre siempre comenta, no llegaba a entender cómo se ha avanzado y había operaciones tan tremendas y todo eso. Y en cambio a mi hija, que tenía un piquito, eso no se le podía hacer nada, ¿no? Tenía una pequeña manchita, no había manera de paralizarlo. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? De verdad que estoy intentando hablar bien. Me llamo esto. Ya no. Como que no, ve hablando y verás cómo vas volviendo a la normalidad, porque Me cuando estoy quedando vuelves... impresionado. Ahora sí, claro. Se me ha Venga. quedado claro. ¿Y todo esto que tenéis aquí? Aquí investigamos cómo las moléculas interaccionan entre ellas. Entonces aquí es donde descubrimos realmente que la molécula se unía a la proteína que estaba mal y estas cafeteras que son como imanes te permiten ver lo que es la materia por dentro. Pero tenemos una línea de investigación en la que vamos encaminados a lo que sería medicina de precisión. El caso de enfermedades raras es obvio, porque al final el tratamiento tiene que ser específico. Fijaros que estamos hablando de si la mutación sirve, si no sirve, o sea, cada caso es diferente. Tendréis que haber visto a Fide en el congreso de Milán, que justo pasaba el tranvía que casi atropellan a Óscar y tú ibas por detrás. ¡Mi científico, no! ¡Mi científico! ¡Que me lo matan! Claro, lo que no. Óscar Milles se ríe mucho porque cuando voy con él, comparto con él reuniones y todo eso, y digo, mira mi investigador, como si fuera ya algo mío, mi investigador. Hace un regalo, pero no es. ¿Dónde nos ponemos? No sé, en una mesa o algo. Es very messy everywhere, ¿no? Sí, la esperanza. ¡Ay, este será el medicamento! ¿Ese es el medicamento? Ese será el medicamento. Madre mía, no, madre mía. Sí. Sí, parece. La poción mágica. Sí. De esta mutación tenemos el ratón, ¿vale? ¿Cuál es la vuestra? La C73R. Tenemos todo. O sea, el ratón, es que esta es la más salvaje que hay. El ratón no lo tenemos, lo hizo Desnik, pero no lo tenemos porque no sobreviven, ¿me entiendes? Se mueren. C73R homocigoto. ¿Tú eres homocigoto? Sí. C73R. Es que, bueno, es que eres un campeón, porque es que tus homólogos ratoniles no sobreviven, muchacho. Todo lo empezamos con la mutación de... La primera línea celular que hicimos la teníamos Eso me con saltan las C73R. lágrimas. Cuando escucho va muy bien. Todo lo que hemos... No todo, era con esta mutación o con una de las dos mutaciones que tiene Clara. Es algo que es poco común que ocurra, pero que siempre he luchado yo en que ese poco común pues ocurre. Lo digo porque los discursos de los médicos siempre decían, pues es que eso es muy difícil que vuelva a ocurrir, pero estamos aquí y sí que ocurre. Para mí pasó el tren, pero me ilusiona muchísimo el que niños que vienen detrás, su realidad sea más diferente que la mía. Mira, pero póntela bien. Póntela bien. Bueno, una vez, ponte por espalda. Hazme una hora con otro sentido. Un rayo, dice que son buenos.